Derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia y la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea. En el siguiente escrito trataremos temas que son de vital importancia, ya que explican todo lo referente con el derecho internacional, el derecho nacional y asimismo temas como los derechos humanos. Para comenzar, cabe dejar claro el concepto de bloque de constitucionalidad, pues este es un tema que tiende a caer en confusión. Para efectos de escrito, bloque de constitucionalidad hace referencia a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Ahora bien, el derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia traen consigo una serie de críticos que debemos examinar. Por un lado está la supremacía constitucional, que hace referencia a la Constitución de 1991, rediseñó el derecho internacional público y el derecho constitucional colombiano. Y por otra parte está la primacía del derecho internacional, que contiene unas normas que pertenecen al bloque de constitucionalidad, normas convencionales, normas constitucionarias, principios generales del derecho internacional y normas que, por no pertenecer al bloque de constitucionalidad, solo gozan de carácter legal. Por dicha primacía integracional se da una especial protección a los derechos humanos a través de la elaboración de convenciones y declaraciones, promoción, servicios de asesorías, estudios y reportes iniciales, además protección y establecimiento de procedimientos para la recepción de información en torno a violaciones masivas de derechos humanos. Por otra parte, está lo referente a la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea, que se desarrolla básicamente en dos pilares fundamentales: la identidad axiológica, que busca la paz europea e internacional, y la prosperidad económica y social, que recupera la debilitada vieja Europa y llega a una nueva Europa, a través de la creación de un proyecto tratado con el que se instituye una constitución en el 2004 que tuvo fuerte oposición por parte de los países europeos, creando una crisis constitucional, y esto motivó entonces el Tratado de Lisboa, que es un tratado de reforma. Asimismo, el otro pilar es la aplicación intensiva de la UE, que es la que lleva a cabo a que se fundamenten dos teorías: la ideología de la existencia, en donde se tiene que negar el concepto mismo de identidad para poder exaltar la diferencia, y a las argumentaciones neoilustradas planteadas por Habermas, que se basa en argumentaciones de identidad axiológica y cultural, frente a la identidad etnonacionalista, que fue llamada así por él. Entonces la pregunta problema vendría siendo: ¿será que al igual que en la UE, en Colombia puede llegar a existir una crisis constitucional a raíz de la primacía que se le está dando al derecho internacional? A continuación voy a explicar entonces el mapa conceptual dinámico: derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia, la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea. Entonces tenemos el derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia. También tenemos la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea, de las cuales parte la supremacía constitucional, la primacía de derecho internacional. En la crisis constitucional se da una ampliación intensiva de la Unión Europea. La propia UE tiene una ideología de la diferencia y unas argumentaciones neoilustradas. También encontramos normas que pertenecen al bloque de constitucionalidad y normas que no pertenecen a dicho bloque de constitucionalidad. La Constitución de 1991 rediseñó el derecho internacional y el derecho constitucional colombiano. Normas convencionales, normas constitucionarias. También encontramos principios generales de derecho internacional, que solamente gozan de carácter legal, y se tiene que negar el concepto mismo de identidad. ¿Ya? Ahí, eso es lo que está, o sea, aquí las argumentaciones neoilustradas son las planteadas por Habermas para exaltar la diferencia entre argumentaciones, identidad cultural y identidad axiológica. Todo esto vendría generando una identidad etnonacionalista.
También pues, hablamos de la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea. Se da una especial protección a los derechos humanos, elaboración de convenciones y declaraciones, promoción de servicios de asesorías, estudios y reportes iniciales, protección y establecimiento de procedimientos para la recepción de información en torno a las violaciones masivas de derechos humanos. También encontramos la identidad arqueológica de la UE, de la Unión Europea, que busca pues la paz europea e internacional de la prosperidad económica social para recuperar la debilitada vieja Europa, llegar a la nueva Europa y pues, obviamente que resurge la creación de un proyecto tratado que instituya una constitución en el 2004. Tuvo fuerte oposición por los países europeos, se dieron crisis constitucionales en la Unión Europea. Esto motivó el Tratado de Lisboa y eso es todo. Eso es todo por el momento. Muchas gracias.